hoy para esta conferencia de prensa en donde se dará a conocer el reporte de la auditoría del Sistema de Información Epidemiológica de la epidemia COVID-19 y para el efecto nos acompañan la señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora Amelia Flores, y el señor director de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia del COVID-19, el doctor Edwin Asturias. Así que vamos a iniciar con esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señores periodistas y señoras periodistas. Buenas tardes a la población que nos escucha y nos ve el día de hoy. Como lo mencionaron al principio, estamos hoy presentando el reporte de la auditoría del Sistema de Información Epidemiológica de la epidemia COVID-19. Como ustedes bien saben y lo hemos mencionado desde el principio, se realizó una auditoría técnica que nos va a ayudar a contar con datos completos para el reporte epidemiológico y para el análisis y la tendencia de la epidemia en el país. En relación a esto, se establecieron objetivos claros en cuanto al diagnóstico o a la auditoría, que fueron los siguientes: la revisión del origen, reporte y calidad del dato de casos y pruebas durante el transcurso de la epidemia. O sea, esto inicia con el primer caso que se dio el 13 de marzo. Luego se determinan los posibles problemas e inconsistencias en los datos de casos positivos, recuperados, fallecidos y su confirmación. Esto se realizó en base a un análisis técnico con las unidades del Ministerio de Salud. Aquí estoy hablando del Sistema de Información, de la unidad del Departamento de Epidemiología, el apoyo permanente y agradeciendo a la COPRECOVID con el apoyo técnico del doctor Edwin Asturias, director ejecutivo. Otro de los objetivos importantes es asegurar la limpieza, transparencia del dato para conducir las decisiones de la epidemia COVID-19, implementar y fortalecer los sistemas de datos para la detección de casos, contactos y sistemas de referencia dentro de la red de salud. Con estos objetivos dejamos claro cómo se realizó esta auditoría. Y quiero dejar al doctor Edwin Asturias para presentar los resultados de la misma. Buenas tardes a todos y gracias, señora ministra, por permitirme acompañar al Ministerio de Salud en esta auditoría técnica interna de los datos. Voy a moverme a la pantalla solo para que podamos tener un poco de explicación. ¿Tengo un micrófono? Gracias. Vamos a comenzar mostrándoles cómo el dato en epidemiología se procesa o cuál es su ciclo de vida normal. Normalmente cuando una persona viene con síntomas de enfermedad de COVID, se le toma una muestra, como ustedes saben, y se hace un llenado de una ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica contiene todos los datos de esta persona y contiene además los factores de riesgo y todo lo que debemos saber. Estas dos, tanto la ficha como la prueba, marchan al laboratorio, ya sea el Laboratorio Nacional de Salud, el laboratorio del Hospital Roosevelt o cualquiera de los laboratorios privados, y después a través de un sistema computarizado este dato es ingresado, y esto es lo que nos sirve para saber el número de pruebas y el número de casos que tenemos reportados cada día. Al mismo tiempo, hay información que recolectamos en términos de los pacientes hospitalizados y de los pacientes fallecidos, tanto de los hospitales como de las áreas de salud. Y esa información, de nuevo, fluye para poder tener los datos de fallecidos que tenemos todos los días. En los primeros hallazgos o evaluación que hicimos del sistema, encontramos que para ahora hemos hecho alrededor de 64.500 pruebas de laboratorio y de estas casi el 50% han sido negativas. Pero tenemos también un grupo de alrededor de 12.000 pruebas que cuando el personal de salud llenaba la forma en el sistema de información, lo ponía como pendiente de resultado.
A pesar de eso, después descubrimos en el análisis técnico que por lo menos 1.257 de esas pruebas eran positivas y que habían 4.128 negativos. O sea que realmente, a pesar de que aparecían como que estaban pendientes de resultado, ya el resultado había sido reportado correctamente al sistema. Siguiente, por favor. Esto es lo que ha causado un poco más de noticia el día de hoy, porque esto era parte del reporte preliminar de la COPRECOVID al Congreso de la República. Y quiero hacer muy claro de que este era un reporte preliminar que estaba esperando la finalización de la auditoría que hoy les estamos presentando. Y lo que hacíamos muy claro en el reporte es que había algunas inconsistencias que se dieron muy al inicio de la epidemia, donde vemos un pico pequeño de casos reportados en el sistema que no necesariamente se ven reflejados en el pico que se reportó al público. ¿Ok? Y por el otro lado, tenemos otro momento acá, más o menos a la primera semana de junio, que vemos una disminución en los casos o en las pruebas positivas reportadas, pero vemos unos casos positivos reportados al sistema o al sistema público. Y eso nos da esa diferencia de casos. La razón las vamos a explicar en un momento. Lo que tienen que saber es de que ahorita ya hay una corrección importante de esto. Hemos logrado, por ejemplo, que los laboratorios privados que hace una semana tenían casi 8,000 pruebas que no habían reportado al sistema, hoy por hoy han ingresado 9,000 pruebas, o sea que creemos que están ya casi al 100% del reporte de lo que ellos estaban pendientes de reportar. Y como ustedes pueden saber, la mayoría de pruebas están viniendo tanto del Laboratorio Nacional de Salud como del Seguro Social. Siguiente. Parte del problema de estas inconsistencias tienen que ver con esa hora de corte en que se reportaban los datos. Se estaba tratando de darles a ustedes los datos y a la población los datos más cercanos al día de reporte. Pero el cortar el dato a las 3 p.m. de la tarde nos hacía que las pruebas continuaban siendo realizadas en el transcurso del día y eso hacía que había una inconsistencia entre el número de pruebas que se reportaban del día y el número de casos que habíamos reportado. Y por eso es que ustedes vieron el cambio que ya el Ministerio hizo para que todos los casos sean reportados y las pruebas el mismo momento de corte a las 23 horas con 59 minutos. Antes, por favor. Y es importante saber que esos picos y valles que vemos que no se reportaron como tal, obedecían a en algunos momentos también a una caída, por ejemplo, en el número de pruebas que el laboratorio pudo hacer y que de alguna manera fueron corregidas después. Y finalmente, que este faltante importante de aproximadamente 8,000 pruebas, que todavía es una presa de pruebas que tenemos en el Laboratorio Nacional de Salud, está siendo corregida en los próximos días a través de un nuevo método que vamos a implementar con el Ministerio, que se llama el procesamiento en grupos, que nos va a permitir salir de ese aproximado de 8,000 pruebas que están todavía pendientes de reportar. Siguiente. Lo que es una buena cosa es que cuando ahora hacemos el correlativo entre la emisión de resultados y el reporte general del Sistema Universo del CIGSA, vemos una perfecta correlación ahora entre los datos que tenemos y lo que el CIGSA está reportando. Y eso creo que nos puede dejar muy tranquilos de que la data está siendo reportada actualmente lo mejor posible. Siguiente. Esto solo para recordarles que parte de lo que está pasando con nuestra epidemia es que vamos en una escalada, ¿verdad? Y la mejor manera de reflejar la escalada no solo es en el número de casos que vemos todos los días, sino más importante en este momento en el porcentaje de positivos que tenemos. Y hoy por hoy estamos manteniendo porcentaje de positivos alrededor del 40%, que nos dice que hay una gran cantidad de contagio en la población. Siguiente. En conclusión de la auditoría, lo que podemos ver es que la diferencia de casos entre lo reportado públicamente y los datos del CIGSA al corte del análisis muestra que hay 158 casos más que representan solo el 0.84% de todo el universo. Y eso es muy bueno. Significa que nuestro análisis de la data muestra que la data realmente es bastante buena. Tener un error de menos del 1% nos dice que la data que está siendo reportada al público es muy consistente.
¿verdad? Desde el 20 de junio que implementamos ya el sistema de corte distinto, hay una correlación casi perfecta entre ese reporte que les damos todos los días y lo que se genera el sistema CIGSA. Y aún así, el Ministerio está trabajando en lo que llamamos una optimización del ingreso de datos, de manera que la base de datos no permita que las personas metan o dejen de meter datos importantes al sistema. Finalmente, quiero anunciarles que primero Dios, para la semana entrante, toda la data que les reportamos va a pasar a un tablero automatizado que van a poder verlo automáticamente todo el tiempo y que nos va a permitir dar esa data en tiempo real y probablemente hasta a nivel departamental y municipal. Quiero terminar, siguiente, con el modelo que ustedes escucharon de la directora de OPS el día de ayer. Ella se refirió a un modelo que ha mostrado la Universidad de Washington. La Universidad de Washington ha hecho modelaje para los Estados Unidos, para cada estado, y ahora está modelando para cada país. Lo que nos muestra el modelo es que estamos ahorita el 1 de julio, todavía a pesar del aumento de los casos, estamos en una curva que va hacia el aumento. Lo que ellos predicen es que si quitáramos las restricciones y no usáramos la mascarilla correctamente y el distanciamiento social, para más o menos los primeros días de septiembre terminaríamos con alrededor de 12,300 muertes de guatemaltecos. Si usamos la mascarilla universal, que gracias a Dios Guatemala la implementó muy tempranamente y que todos ustedes están usando en este momento, vamos a lograr contener mucho de estas muertes, pero aún así estamos esperando un incremento importante de los fallecidos y de los casos en las próximas semanas y tenemos que prepararnos para eso. Hoy por hoy, el sistema de salud tiene alrededor de 10,000 a 12,000 camas. No todas estas son camas COVID. Las camas COVID en este momento son alrededor de 3,000 a 3,500. Y si no podemos aplanar esta curva, si no logramos contener el contagio, vamos a necesitar 15,000 camas al pico de esta epidemia. Eso sería más o menos como a la mitad de agosto. Y probablemente necesitaríamos alrededor de 3,000 camas de intensivo, que en este momento el país no las tiene. Así que nuestro llamado es en este momento a que todos usen su mascarilla, a que por favor sigan manteniendo ese distanciamiento social. El Ministerio de Salud está haciendo su trabajo, el gobierno está haciendo su trabajo, les toca a todos ustedes hacer su trabajo para evitar el contagio. Gracias. Muchas gracias, doctor Asturias. Vamos a dar inicio con las preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan. Como comprenderán, pues no todos los medios pueden estar presentes por las mismas medidas de seguridad. Algunos han enviado sus interrogantes. Vamos a empezar con las preguntas de los compañeros acá presentes, ¿verdad? Para que llevemos un orden y también con respecto al tiempo, ¿verdad? Para que puedan preguntar los que están acá, así como las que nos enviaron previamente. Así que vamos a empezar con Jessica. Sí, tenemos la pregunta. Jessica Gramajo, de Soy 502. Muchas gracias. Usted mencionaba que el pico serían de 15,000 si no se utilizan mascarillas de manera universal, pero ¿cuáles son las proyecciones que se tienen en cuanto a cómo estamos en este momento utilizando pues la higiene, la mascarilla, y cuándo podrían ustedes considerar que se llegue al pico y pueda comenzar ya a disminuir la curva? Esa es una. Y la otra es que preocupa el tema de los hospitales. ¿Qué se está haciendo para poder mejorar la capacidad de atención a los pacientes, ya que hemos visto pues ya bastantes ocupados? Hay personas a las que no les están atendiendo, hemos visto personas tiradas en jardines porque no las están trasladando, entonces ya la situación comienza a ser más complicada. ¿Qué se está haciendo para poder prevenir esta situación? Voy a dejar a la señora ministra contestar la segunda pregunta. De mi parte, estos modelos nos ayudan mucho a prepararnos y de nuevo anticipan que el pico pudiera ocurrir en agosto, pero de nuevo tenemos que recordar que Guatemala realmente no es una, que hay diferentes partes de Guatemala que van a ver la epidemia de diferente manera. En este momento estamos en uno de los niveles de contagio más altos en la región central urbana,
pero nuestra predicción es que en los próximos 3 o 4 semanas vamos a estar viendo más casos en el área rural y probablemente a eso se debe ese aumento que predice el modelo que vamos a tener en las próximas semanas. Bueno, en relación a la red de hospitales que usted mencionó y a lo que se espera tener para poder abordar a todos los pacientes que se esperan, definitivamente es un reto. Como lo mencionó el doctor Asturias, no se cuenta con la capacidad para 3,000 camas de intensivo. Se está trabajando en ello, se está fortaleciendo no solamente el hospital de la zona 9 del parque, sino que se está descentralizando para desfogar el exceso de pacientes que están ingresando a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Para eso se está fortaleciendo con el Hospital de Infectología Pediátrica, el Hospital San Vicente, se está en revisión para el Hospital de Traumatología FONAN, entre otros. Con el Hospital de la Antigua tenemos un proyecto a iniciativa de la dirección del hospital en cuanto a aumentar el número de camas para atención de pacientes COVID y referir el otro tipo de pacientes para otro de los hospitales que tengan mayor capacidad para atender la rutina. Tenemos los recursos necesarios para poder equipar diferentes hospitales. Están en construcción varios hospitales para la emergencia que se pretende que continúen después de la epidemia trabajando dentro de la red. Y se está por trabajar el hospital de Amatitlán, que es una gran necesidad para poder desfogar la afluencia de pacientes en la urbe, ¿verdad? ¿Cuántas camas más darían estas reformas que se están haciendo? En estos hospitales que no son de gran complejidad y son hospitales pequeños, se piensa que podríamos tener ahorita para poder trabajar para el desfogue del Hospital Roosevelt principalmente, un aproximado de 400 camas en estos hospitales pequeños, pero se está por abrir un nuevo módulo en el Parque La Industria que va a tener muchísimo más camas. Estamos también trabajando en la contratación de recurso humano, que como ustedes saben no es fácil. No estamos llenos en el país de recurso humano especializado, personal médico y paramédico. Sin embargo, se están creando las condiciones también para poder contratar médicos que recién han salido y que puedan recibir una capacitación para el abordaje de pacientes moderados y leves. Y tal vez para agregar, tanto el Ministerio de Salud como el presidente han sido muy claros que la estrategia que también nos va a ayudar a tal vez no necesitar tantas camas es que tengamos un modelo de atención primaria fortalecido. Y el trabajo que se está realizando ya a nivel de fortalecer ese sistema de atención primaria, el presidente le quiere dedicar toda su energía no solo a los hospitales, sino que también a ese modelo de atención primaria. Y hoy vieron ustedes por primera vez ese trabajo local con la Municipalidad de Guatemala de crear estos centros de atención que sean importantes para la población y evitar así que la gente nos llegue a los hospitales cuando puede ser manejada en su casa. Jennifer. Ahora tendremos la pregunta de Jennifer Marroquín de AGN. Sí, en el caso del doctor Asturias, ¿sí nos podría ampliar un poco el tema del tablero que se va a implementar la próxima semana y cómo se ha capacitado al sistema de salud privado, que es el que ha tenido, digamos, algunas desavenencias en el traslado de información para que ellos puedan incorporar esta información de forma oportuna? Y en el caso también de las pruebas de antígenos, usted mencionaba hoy por la mañana, así el comentario de que debía hacerse un control para que las personas, digamos, no fueran engañadas por sector privado, que pudieran, pues, entre la sensación de inseguridad de la enfermedad, pudieran ir a pagar pruebas que no son adecuadas o no están certificadas. Y en el caso de la ministra, si pudiera ampliarme el dato de cómo se va a hacer el traslado de algún personal o de alguna modificación que se iba a hacer para poder fortalecer las unidades de laboratorios para el procesamiento de las pruebas, que se había tenido algunos atrasos en el Laboratorio Nacional, pero que ustedes ya habían establecido la estrategia para poder hacer más eficiente este sistema. Y si gustas, por favor. Yo creo que primero que todo decirles que los laboratorios privados se han sumado a tratar de trabajar con el Ministerio de Salud en el diagnóstico de pacientes.
y nos agrada mucho. Muchos de los laboratorios privados son muy responsables en lo que hacen. De hecho, el que ellos hayan rápidamente, en cuestión de 5 días, bajo la rectoría del ministerio, casi entrado el 90% de las pruebas que tenían rezagadas, nos dice del compromiso que ellos tienen para con la rectoría del ministerio y para ayudar en esta pandemia. Lo que necesitamos es que cada laboratorio privado que esté sumándose a esta importante labor de diagnosticar pacientes COVID esté previamente autorizado por el Ministerio de Salud adecuadamente, de manera que la población sienta confianza que cuando llega a hacerse esa prueba es en un lugar que el ministerio ha autorizado para hacerlo. Y yo creo que ellos están en la mejor disposición de hacerlo con nosotros. Ellos, para esa autorización, van a necesitar hacer un curso pequeño de entrenamiento para poder usar el sistema de información gerencial en salud y poder reportar apropiadamente los casos que ellos tienen que reportar al sistema. Gracias. En relación a la descentralización de las pruebas, como ustedes ya conocen, el Laboratorio Nacional se vio desbordado de muestras porque se había centralizado todo el procesamiento aquí y también teníamos debilidad en el recurso humano en cuanto a la cantidad de personas activas, técnicas y profesionales ahí. Se trabajó con las universidades, una coordinación especialmente con la Universidad de San Carlos, que nos está apoyando con el Laboratorio de Ciencias Químicas y Farmacia y el Laboratorio de Veterinaria, quienes nos están procesando un número de muestras diarias para poder salir adelante, y tenemos también ya descentralizado en algunos hospitales a nivel departamental la realización de las pruebas. Sergio. ¿Con Sergio? Sí, tenemos la pregunta de Sergio Osegueda de Canal Antigua. Muchísimas gracias. Primero, en el tema de ejecución, se ha hablado mucho de la baja ejecución precisamente para la compra de insumos y el equipamiento de los hospitales. ¿Ya se tiene un plan de cómo hacer, se tienen los recursos y qué se va a adquirir primero y cómo se va a cumplir con los pagos que se tienen que realizar, sobre todo en el caso de los médicos, en este sentido? Y dos, desde el pasado fin de semana se ha visto que los cementerios empiezan a golparse con una cantidad de personas que obviamente van con el hecho de enterrar a sus familiares que han muerto por COVID. ¿Cuántos espacios hay en los cementerios nacionales para poder realizar esta situación y si los cementerios nacionales se van a dar abasto para contener esta emergencia en el caso de las personas fallecidas? Sí, definitivamente, bueno, la dirección o los cementerios a nivel de la capital están bajo la reglamentación del Ministerio de Salud, los cementerios generales del General, la Verbena y algunos de la zona 18, son 3 o 4 cementerios. Aquí se cuenta con una reglamentación no solamente hay un protocolo específico para cementerios, para el enterramiento de estos cadáveres, y también dentro del ministerio se cuenta con un reglamento que nos hace que no todas las personas que están enterradas en los cementerios nacionales tengan una perpetuidad si no tienen un panteón propio. Aquí tienen un récord de 5 o 10 años o menos si no se paga, y esto nos hace que tengamos nichos disponibles para poder sepultar a las personas que están llegando. Se está trabajando en eso para poder contar con la mayor parte de nichos adecuados para estas personas, tanto a nivel de la capital como en las municipalidades a nivel local. ¿Cuál era el anterior? La baja ejecución. Sí, en cuanto a la ejecución, aquí quiero mencionar algo importante. No solo el ministerio cuenta con una oficina propia de ejecución de recursos que tiene los recursos propios del ministerio, y cuenta con una oficina que se aperturó ya, y ustedes la vieron anunciada por el señor presidente por algún tiempo. Esta oficina ya cuenta con recurso humano administrativo. Esto va a facilitar los procesos de ejecución. Esta es la llamada Webex o Oficina 286, en donde vamos a poder ejecutar los fondos COVID con mayor facilidad. Esta va a estar dentro del Ministerio de Finanzas, en un ala del Ministerio de Finanzas, pero con la rectoría nuestra.
Y en efecto, la ejecución ha sido baja, pero nosotros contamos ya con el listado de insumos y requerimientos que necesitamos para equipar estos servicios a los que les mencioné. Olvidé mencionar también que estamos equipando algunos servicios que no se estaban utilizando, como es el Centro de Salud de Santa Catarina Pinula, que este es un centro de la municipalidad con una infraestructura adecuada. Lo estamos equipando con camas para poder ahí tratar pacientes moderados, así como también el Hospitalito de Mazahua, que va a servir de mucho para desfogar pacientes del Hospital de Escuintla y el de Santa Lucía. Muchas gracias, señora ministra. Vamos en este momento a dar lectura a 13 preguntas, luego de 3 intervenciones acá, que fueron enviadas previamente por los periodistas que no nos pueden acompañar. Pregunta del periodista Irving Escobar, de Prensa Libre. Él consulta si la estadística de casos ha perfilado a los pacientes con su actividad laboral, es decir, si comerciantes, motoristas, guardias, oficinistas, para saber si hay alguna actividad productiva que represente más riesgo con el virus. Ese análisis del número de casos por actividad productiva o por factores de riesgo está todavía en proceso. Creemos que en las próximas semanas va a haber un análisis preliminar, como se ha dado en otros países. A veces hay que esperar a la acumulación de cierta cantidad de casos y creemos que vamos a poder tener más información en las próximas semanas. Hermi Fernández, del Digital, ¿cuándo se comenzarán a hacer las 5,000 pruebas que se habían anunciado en su momento? Quiero recordarles a todos que las 5,000 pruebas son 5,000 pruebas para todo el país en el momento en que todo el país esté en un contagio alto. En este momento, de hecho, la ciudad de Guatemala, como su región central, están haciendo el número inclusive más alto del recomendado de pruebas para población de que habíamos calculado. Pero hay áreas, como les mostré en el esquema, del país que todavía están haciendo una cantidad muy pequeña de pruebas porque no tienen suficientes casos todavía y todavía no está completamente descentralizado el sistema de laboratorio. Así que esperamos que en el momento que esa descentralización ocurra con más fuerza, veamos el resto de pruebas. El día de hoy ustedes verán que ya el número de pruebas se eleva por arriba de los 2,000 y eso nos comienza a dar la seña de que probablemente estamos levantando esa capacidad. Pregunta de la periodista Corelia Orantes, de nuestro diario, ¿cuáles son los lugares que están autorizados para realizar las pruebas COVID y si se puede iniciar alguna acción de tipo legal contra aquellas que ahora con la auditoría se ha demostrado que en su momento no ingresaron los resultados de esas pruebas? Yo creo que esto no se trata de iniciar procesos legales, se trata de trabajar todos juntos en el manejo de esta pandemia. Los laboratorios privados, como lo dije antes, estaban en la mejor disposición de ayudarnos al diagnóstico de pacientes y en la respuesta que dieron en el momento que el ministerio fue muy enfático en que esas muestras debieran estar ingresadas al sistema de información, nos dice que ellos están muy responsablemente haciendo caso al llamado del ministerio como rector de la salud de Guatemala. Gracias. Continuamos con Felipe. Buenas tardes. Primero me gustaría saber la no incorporación del Centro Médico Militar para apoyar a la red nacional. ¿Es responsabilidad del Ministerio de Salud o del Ministerio de la Defensa y por qué? Y para el doctor Asturias, con el número de pruebas que se está haciendo ahora mismo, ¿realmente es viable establecer una predicción o una proyección sobre cuándo será el pico en el país? ¿Empiezo yo? Bueno, en relación al tema del hospital militar, como ustedes bien saben, estos son temas de coordinación a nivel de gobierno. Este es un proceso que se está trabajando a través del señor presidente. Sin embargo, ya existe un módulo de atención a personas moderadamente en la zona 16, que ella se implementó hace un poco más de 10 días. Además, creo que debe tomarse muy en cuenta que estamos trabajando ya con hospitales para el abordaje de la epidemia en áreas como Zacapa, Santa Lucía, que son hospitales de primer nivel que cuentan con intensivo y estamos equipados completamente con laboratorio y farmacia, y como lo han visto ustedes en los videos, para poder iniciar el abordaje ahí de los casos.
Y tal vez a pesar de que no estamos a ese nivel todavía esperable o de que creíamos como mínimo de las pruebas, vamos hacia ese camino, y no solo es el indicador del número de pruebas y el número de casos lo que nos dice cómo está el contagio, nos lo dice también el porcentaje de pruebas positivas, y eso nos permite modelar a dónde va la epidemia. Tenemos que recordar que ningún país tenía el número de pruebas ideales cuando comenzó en esta epidemia, y pudieron modelar las curvas que nunca van a ser perfectas, pero nos van a asomar a qué puede pasar y a qué tenemos que prepararnos. Ok, gracias.